Sí. Vale. Bueno, pues os voy a presentar este artículo que básicamente, bueno, tiene como tres mini títulos, ¿no? Los endofenotipos dimensionales de neuroimagen, las representaciones neurobiológicas de enfermedad y la heterogeneidad abordada desde el Machine Learning. Y bueno, os dejo ahí los autores por si interesa. Bueno, pues el artículo comienza diciendo pues, la importancia que ha tenido lo que es el la unión, ¿no?, del Machine Learning con la resonancia magnética por toda la cantidad de pues, métodos, técnicas, herramientas que nos ha proporcionado para, bueno, pues para ver cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Con los problemas, bueno, uno de los principales problemas que nos hemos encontrado es la heterogeneidad que hay en las diferentes enfermedades, ¿no?, que al final lo que hace es que nos dificulte mucho esa aplicación a la clínica. Es una heterogeneidad que el artículo, bueno, dice en numerosas ocasiones que ha sido como pasada por alto, debido a que muchas veces los estudios de casos pues se han hecho un poco con el objetivo de buscar un patrón común que diferencie lo que son pacientes de controles. Y nos hemos olvidado un poco de buscar esos procesos biológicos subyacentes diferentes, ¿no?, dentro de una misma enfermedad. Como solución a este problema, pues proponen el Machine Learning, ¿no?, a través del método de clustering, y dice que ha habido una serie de problemas, o que hay una serie de problemas a la hora de tener una visión global de todo, y es que en muchos de estos estudios solo se tiene en cuenta una enfermedad. Entonces, lo que trata de hacer el artículo es hacer una revisión un poco sistemática de todo el conocimiento que hay de este análisis de heterogeneidad a través de resonancia magnética y Machine Learning en estas enfermedades en concreto, en Alzheimer, en esquizofrenia, en trastorno depresivo mayor, en autismo, esclerosis múltiple y trastornos transdiagnósticos en general. Empezando con el Alzheimer, bueno, pues ya sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no?, con alta prevalencia en la población, y sobre todo si tenemos en cuenta como su etapa como más premórbida, que podríamos decir que es el deterioro cognitivo leve. Al final, bueno, dice que se han desarrollado un montón de, bueno, varias herramientas de diagnóstico no invasivo, como es el TEP, el análisis de líquido encefalorraquídeo, ¿no?, buscando biomarcadores, o unas metodologías un poquito más así novedosas, como el análisis de sangre de proteínas amiloide y tau. Bueno, pues dice que gracias a esto podemos predecir un poco cómo va a ser la respuesta al tratamiento de estos pacientes, ¿no? Como principales problemáticas en el estudio que se han encontrado, pues que las bases de datos son muy diversas. No solo a nivel de población que están incluyendo, ¿no?, que incluyen pacientes con Alzheimer, en otras pacientes con Alzheimer y deterioro cognitivo leve, en otras Alzheimer y otras demencias. Bueno, hay como popurrí de datos de pacientes en ese sentido. Luego hay un montón de metodologías distintas, que si por resonancia funcional, no funcional, PET, bueno, diferentes metodologías, y luego encima diferentes tipos de métodos de Machine Learning, ¿no? En unos se empleaban, hay una tabla con un montón de artículos, ¿no?, y la verdad es que cada artículo utilizaba un método distinto. Utilizaban los camins, yo en esto no tengo ni idea, me suenan todo un poco a chino, pero estaba también Hydra, el Chamix, a lo mejor hay alguien ahí al otro lado que sí que les suena, luego a vosotros. Yo los estaba leyendo y digo, no sé qué metodologías son estas, pero bueno, son de Machine Learning en general, y al final lo que viene a decir es que hay bastante dificultad a la hora de integrar resultados por estas diferencias, ¿no? En general, se presentan dos subtipos neuroanatómicos, uno que es el llamado típico, que es atrofia, bueno, que presenta atrofia en el lóbulo temporal medio y en el hipocampo, y dos subtipos que son atípicos, uno con una atrofia mínima del lóbulo temporal y otro con una reducción del hipocampo y afectación de la corteza. Entonces se plantean que, bueno, al final no saben si son formas
distintas, ¿no?, dentro de la enfermedad del Alzheimer o efectos de las comorbilidades que suelen tener estas enfermedades, ¿no? De hecho, un estudio apuntaba que estos subtipos atípicos correlacionaban bastante con enfermedades cardiovasculares y no tanto con lo que es la enfermedad de Alzheimer. Bueno, os he dejado también ahí los subtipos que se han hecho en función de los biomarcadores, que son subtipos que al parecer están bastante bien establecidos en lo que es la enfermedad de Alzheimer, que es el subtipo A, que es amiloide, el T, tau y N, que es, alteraciones en biomarcadores de neurodegeneración. En cuanto a la esquizofrenia, pues como ya sabemos, es una enfermedad neuropsiquiátrica que tiene también un montón de variedad de síntomas, ¿no? Comentaba pues, que distribuían los síntomas en tres, los síntomas positivos, con las alucinaciones y los delirios, los síntomas negativos con pues, apatía, anedonia y ese tipo de sintomatología, y los síntomas más cognitivos, ¿no?, de funciones ejecutivas, atención, problemas de memoria, etc. Comentaba que por esta diversidad de síntomas hay muchísima heterogeneidad en la clínica, ¿no?, y por lo tanto a la hora de responder al tratamiento es muy difícil predecir y ver qué tratamiento es más adecuado aplicar. Total, que se plantea que es necesario, ¿no?, buscar estos subtipos un poco más homogéneos para ser más precisos a la hora de atinar con lo que es el tratamiento. Y en cuanto a los subtipos neuroanatómicos que se han encontrado, varían en función, hay artículos que encuentran 2, hay otros 3 y otros hasta 6. Principalmente se encuentran dañados o hay mucho consenso en las áreas de la ínsula y el tálamo. Y luego hay otros estudios que han encontrado un aumento del volumen estriatal con menores efectos corticales y otro subtipo que sería una atrofia cortical más generalizada y que por otra parte no tiene tantos efectos subcorticales a excepción del tálamo que se encuentra dañado igualmente. Estos subtipos también se han encontrado en primeros episodios y en sujetos sanos con alto riesgo poligénico. Entonces, lo que vienen a plantear es que pueden ser al final pues, fenotipos de vulnerabilidad subclínica, ¿no?, que están actuando esos mecanismos neurobiológicos de base. En cuanto a la hipótesis, me acabo de dar cuenta, se me ha cortado la diapositiva, pero bueno. En cuanto a la hipótesis dopaminérgica y glutaminérgica, no, es que se está presentando una presentación que no es. Pero bueno, no pasa nada, lo cuento igual. Bueno, pues se encuentra que hay alta dopamina o aumento de la dopamina a nivel estriatal, pero se ha visto que esta alteración dopaminérgica está en pacientes, pero también está no presente en pacientes, ¿no? De forma que no podemos explicar la enfermedad en base a ello. Además, ha visto que la esquizofrenia más resistente al tratamiento presenta una disfunción glutaminérgica, ¿no?, que al final explica más que lo que es la hipótesis dopaminérgica. Entonces, bueno, que no es el único mecanismo que está actuando y puede haber varios. En cuanto al modelo de diátesis de estrés de la esquizofrenia, bueno, pues apuntan a que hay una desregulación en el eje hipotálamo hipofisadrenal, ¿no?, con deterioro cognitivo, y todo esto junto lo que lleva es un déficit de las funciones cognitivas, ¿no? Además, bueno, aquí lo que contaban un poco es que este déficit cognitivo solo se daba si la materia gris debía de alcanzar un umbral mínimo. De forma que si la materia gris o la cantidad de materia gris no alcanzaba ese mínimo, parecía que había un subtipo que tenía no sintomatológico, ¿vale? O sea, que sí que tenía como riesgo poligénico, pero que no daba sintomatología si el nivel de materia gris estaba preservado. Bueno, ahí al final os contaba un poco los modelos de redes neuronales que no salen en la diapositiva, no sé por qué, pero bueno, os lo cuento.
venían a decir que estaban afectadas tres redes neuronales principales, la Default Mode Network, que básicamente pues, hablaba un poco de la dificultad que tienen estos pacientes para activarla, ¿no? Y que eso podía ser fuente, ¿no? O problemática a la hora de, bueno, que correlacionaba con lo que son síntomas positivos. ¿Vale? Luego estaba la red más atencional, que me perdí. La red ejecutiva, que era la que tenía problemas, bueno, que estaba alterada y por eso tenía problemas a nivel de, bueno, cognición, ¿no? Y sobre todo de flexibilidad. Y luego, pues, la red más atencional y por eso tenía problemas a niveles atencionales. La depresión mayor. Bueno, pues hablaban un poco de lo mismo, ¿no? Bueno, primero que es un trastorno con muchísima prevalencia, ¿no? Y luego que hay muchísima heterogeneidad clínica. Si nos basamos como en el diagnóstico a través del DSM-5, en el DSM-5 hay como 9 criterios, se tienen que cumplir 5 para diagnosticar lo que es la depresión mayor. Aparte que eso da lugar a un montón de combinaciones, ¿no? Más de 200 y pico combinaciones, habría que sumar todos estos síntomas que no se han incluido en el DSM-5, porque al final son 9 síntomas que están ahí. No voy a decir de forma arbitraria, ¿no? Pero sí que pues hay otros muchos que no están incluidos. Entonces, bueno, para dar un poco de respuesta a esto o un poquito de aplicación clínica más práctica, pues hablan de la necesidad de hacer un poquito de subtipos más homogéneos para aplicar a la práctica de forma más fácil. Entonces, hablan de subtipos encontrados a través de neuroimagen funcional. Esta es a través de neuroimagen funcional en RESTIM, o sea, en reposo. ¿Vale? Y encontraban, pues este grupo encontraba dos subtipos, había otros grupos que encontraban 3 o 4. ¿Qué pasa? Que no, los resultados que están teniendo no eran para nada compatibles, ¿no? Sí que hablan de una afectación de la Default Mode Network, de la red ventral de atención y de circuitos frontoestriatales y límbicos, pero sin información consistente. En cuanto a los patrones de conectividad, en este artículo en concreto, sí que encontraba los 4 subtipos y sí que veía que estas redes estaban afectadas en función del subtipo al que pertenecían, ¿no? Hablaba de una disminución de la conectividad en la red frontoamigdalar, que daba mucha sintomatología ansiosa, un aumento de lo que es la conectividad en circuitos tálamo-frontoestriatales, que daba problemas a la hora de la recompensa, ¿no? O sintomatología un poco anhedónica, y una disminución de la conectividad de la corteza cingulada anterior y orbitofrontal, que estaba relacionada pues, con fatiga o síntomas así un poco amotivacionales. En cuanto a los subtipos encontrados en neuroimagen estructural, pues hablaban de un subtipo, de 2 subtipos en concreto, ¿no? Uno que parecía que el volumen de materia gris sí que estaba preservado, y en otro en el que no estaba preservado y encima había una atrofia cortical bastante grande y una disminución de la sustancia blanca. Y se ha visto que este subtipo lo que hace a la larga es derivar en una enfermedad de Alzheimer. Como los desafíos que plantean, pues, como ya habéis visto, la variabilidad metodológica, que además no cuadra, ¿no? O es difícil integrar los resultados que se encuentran a través de neuroimagen funcional con estructural, por ejemplo. Había bastante preocupación en cuanto a la temporalidad que tienen los subtipos, ¿no? De si van a ir cambiando a lo largo del tiempo o no. Y, planteaban la necesidad de enfoques multimodales, que no solo tengan en cuenta cada una de las cosas por separado, sino que sean capaces de integrarlas, ¿no? Este tipo de datos con la genética también, por ejemplo. En cuanto al trastorno del espectro autista, pues decían que, el trastorno del espectro autista, les digo así como una breve introducción, por si acaso, para tener un poco claras las fases de trastorno del espectro autista, pero bueno, imagino que todos lo conocéis.
Básicamente tiene afectadas 3 áreas: el área del lenguaje, el área de la interacción social y luego el área de comportamientos atípicos, ¿no? Que es donde entran aquí las estereotipias y los manierismos, este tipo de cosas. ¿Vale? La problemática de este diagnóstico es que también es muy heterogéneo, hasta el punto de que antiguamente era lo que, bueno, se fusionó, ¿no? Entre lo que era el antiguo autismo, el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, ¿no? Esas 3 categorías se agruparon en lo que es el espectro autista. Entonces, ¿qué han encontrado con los hallazgos de neuroimagen? Bueno, pues que al parecer hay un crecimiento acelerado del cerebro en la infancia y que luego posteriormente pasa a una desaceleración en lo que es la adultez y adolescencia. Y la gran problemática es que hay como mucha variabilidad interindividual a nivel local del cerebro, o sea, a nivel de la actividad del cerebro en las diferentes áreas. En cuanto a las características neuroanatómicas, bueno, pues se ha visto que hay un patrón mixto, ¿no? De aumentos y reducciones bueno, en las diferentes medidas de neuroimagen de lo que os digo, de la actividad cerebral. Cambios en el grosor cortical y volumen cerebral, diferentes subtipos con, bueno, patrones especiales distribuidos, ¿no? O sea, al final la complejidad que tiene el trastorno espectro autista es que no están encontrando nada claro. Parece que lo que encuentran es como muy difuso y mucha sintomatología mixta, ¿no? O actividad mixta que no consiguen hacer subtipos con ellos. Entonces, lo que plantean los autores es que quizá es más interesante hacer un abordaje más continuo, dimensional, que intentar forzar estos subtipos, porque no están consiguiendo encontrar, bueno, sustratos neuroanatómicos claros para hacer estos subtipos. En cuanto a los desafíos, bueno, pues claramente tiene gran influencia el neurodesarrollo y lo que les está pasando es que evalúan y en función de la edad que tiene el niño, por ejemplo, cambian los resultados. Entonces, pues no hay manera de llegar a resultados un poco sólidos. Luego también tienen un poco el miedo de caer en el sesgo de género, pues porque hay, creo que son 4 hombres de prevalencia más que mujeres. Entonces, bueno, hay una diferencia muy grande. Y luego tienen la problemática de la alta comorbilidad que tiene el trastorno, pues con trastornos de ansiedad, del TOC, TDAH y estas cosas. Vamos con bueno, las diapositivas, yo ya lo siento. Esto es una versión, no sé qué dice ayer, pero no es la versión definitiva. Pero bueno, os lo cuento todo. En cuanto a la esclerosis múltiple, al final es una enfermedad autoinmune que lo que hace, bueno, afecta a lo que es el sistema nervioso central y lo que hace es que el sistema inmune ataca directamente a las vainas de mielina de las neuronas. Hay muchas veces lo que hace es que se le generan las fibras neuronales. Vamos, llegan al final de la etapa, pues se llegan a degenerar. Hay una serie de fenotipos clínicos tradicionales, yo no los conocía, pero realmente están bastante sustentados, ¿no? Y ya tienen bastante, bueno, que se han empleado en numerosas ocasiones, que es el síndrome clínicamente aislado, la esclerosis múltiple realmente recurrente, la primaria progresiva y la secundaria progresiva. ¿Qué limitaciones tiene esta clasificación? Bueno, pues que se ha hecho simplemente en base a sintomatología clínica y que encima no cuenta o no tiene en cuenta ningún tipo de mecanismo fisiopatológico subyacente. Hay 2 subtipos que están basados bueno, en función de la neuroimagen, pues han encontrado como 2 subtipos. Este grupo en concreto, esos 2 subtipos los ha encontrado de forma consistente en la esclerosis múltiple remitente recurrente, en la primaria y en la secundaria. Uno es una atrofia temprana de la sustancia gris profunda y una acumulación de lesiones, ¿no? Luego continuaría con una atrofia cortical posterior. No voy a mirar el posterior porque no me voy a mirar. Es que está hecho un desastre. Ya lo siento. O sea, no sé qué versión, no sé, no debería haber pasado eso. Pero bueno, el caso, que hay 2 subtipos. El primero comenzaría con una atrofia temprana, ¿no? De la sustancia gris, para luego dar lugar a una serie de lesiones
o de microlesiones. Y luego terminaría con una atrofia cortical grande. Y luego el otro subtipo parece que hace lo contrario, empezaría con una atrofia cortical para luego dar microlesiones y bueno, acumulación de lesiones y luego una atrofia de la sustancia gris, o sea, que sigue el patrón inverso. Luego el siguiente grupo, el de Segay, también encuentra estos dos mismos subtipos que os he comentado y añade un tercero. Este tercero, lo que pasa es que encuentran como una afectación significativa de lo que es la materia blanca y que luego lo que lleva es a mucho deterioro cognitivo, mucha gravedad de la enfermedad y discapacidad. Vale, madre mía, es que claro, esto va a ir a peor, claramente. Bueno, os lo cuento igualmente. Vale. Buah. Estoy por... ¿qué hora es? Cambiaré rápidamente. Bueno, da igual, os lo cuento. Pero dejadme... Voy a sacar yo la presentación que tengo porque si no, no sé ni lo que estoy leyendo. Porque como tengo que... Bueno, os voy contando. Aquí lo que incluyen es un conjunto de enfermedades transdiagnósticas, ¿vale? Entonces, bueno, hablan un poco de la importancia o de la necesidad de tener estas agrupaciones más transdiagnósticas, pues, a ver. Vale. Bueno, pues por toda la heterogeneidad de síntomas que hay y por la elevada comorbilidad que tenemos. ¿Vale? Entonces, bueno, en cuanto a las características un poco más neurobiológicas que se han encontrado, pues son las diferencias que hay en el grosor cortical, un poco ligada a procesos cerebrales comunes y la influencia genética en lo que es la plasticidad sináptica. En cuanto a limitaciones que se han encontrado del enfoque transdiagnóstico, bueno, pues claro que los diagnósticos que se están haciendo para hacer los estudios transdiagnósticos son diagnósticos basados en el enfoque clásico, ¿no? O en la nosología clásica. Entonces, al final, pues estamos sesgando o teniendo un sesgo de selección porque estamos empleando esa categorización para hacer estudios transdiagnósticos, ¿no? Y otra de las limitaciones es la alta comorbilidad. No sabemos al final si es un error un poco de selección, un error un poco del propio modelo, ¿no? De que al final, como están mal determinadas o mal especificadas los diagnósticos, estamos diagnosticando a los pacientes con un montón de cosas, o si realmente hay una causalidad entre trastornos. Los subtipos diagnósticos que se han encontrado, bueno, pues en cuanto a patrones neuroanatómicos compartidos, aquí nos menciona el estudio de Planzuelo, en el que, bueno, veían que había tanto en pacientes con esquizofrenia como en trastorno bipolar, una disminución del grosor cortical, una disminución del área y una disminución de volúmenes subcorticales. En un grupo. Sí. Y bueno, y que eso ya llevaba también o que correlacionaba con una mayor duración de la enfermedad. Con más activos y con más cosas. Con más sintomatología. Y luego otro estudio habla de los primeros episodios, que encontraban relación entre primeros episodios en depresión y psicosis, ¿no? De forma que encontraban dos subtipos, en uno en el que el volumen de sustancia gris estaba disminuido y que tenía una sintomatología bastante más grave, y en otro en el que ese volumen de sustancia gris estaba preservado y sin embargo había un aumento del PDE. ¿Vale? Y entonces, este segundo grupo no daba tanta sintomatología. Implicaciones, pues al final que estamos metiendo un montón de diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Y que a la hora de diferenciar de dónde pueden venir los mecanismos neurobiológicos subyacentes, pues es complicado, ¿no? Y
bueno, habla un poco de lo que es la clasificación de biomarcadores, ¿no? Que es necesario el ir especificando, ¿no? qué biomarcadores pueden ser los necesarios para ir haciendo estos subgrupos. En cuanto a la discusión, bueno, os lo bajo, lo pongo por si os sirve de algo esto, pero bueno. En cuanto a la discusión, bueno, pues hablan un poco de lo que es el paradigma del endofenotipo neuroanatómico dimensional, ¿vale? Que esto yo no lo había escuchado nunca. Pero bueno, básicamente sigue la hipótesis del endofenotipo normal, que básicamente dice que el endofenotipo es bueno, un rasgo intermedio entre lo que es el genoma y el genotipo y el fenotipo, ¿no? Entre genes y luego pues los ambientes. Entonces, bueno, habla un poco de que es necesario hacer el abordaje siguiendo ese paradigma. Os voy a contar los tres, ¿no? Está este paradigma, el de la heterogeneidad, cómo ver la heterogeneidad como un continuo, los enfoques multiómicos y el esposoma neural. Son cosas que en realidad están todas relacionadas, ¿vale? No es que sean excluyentes ni nada de esto. Hablan eso, de entender la heterogeneidad como un continuo y que hay veces que pues, el clustering tradicional ha tenido determinadas problemáticas. Una de las problemáticas es que al final podemos terminar haciendo dimensiones muy rígidas que no permitan, de alguna manera, pues seguir como la continuidad de la enfermedad o ver cómo se va desarrollando esa enfermedad, ¿no? Para ello o contra ello proponen el Representation Learning, aprendizaje de representación, que lo que se basa es bueno, un enfoque basado en Machine Learning de ir cogiendo determinados patrones de todo, bueno, de un montón de marcadores, tanto clínicos, de sintomatología, como de resonancia magnética o genéticos, para intentar buscar bueno, patrones comunes que nos puedan ayudar a esclarecer un poco la situación, ¿no? Luego hablan de los enfoques multiómicos, que lo que hacen están basados un poco en datos biológicos principalmente, y lo que hacen es integrar lo que es la neuroimagen con la genética, ¿no? Y os dejo ahí, bueno, os dejo ahí, aquí en concreto, GeneScan, que es un método, bueno, pues al parecer que sirve un poco para mejorar esta caracterización fenotípica. A ver qué me pido. Vale, y por último, comentaros un poco lo que es el esposoma neural, que es un concepto así como novedoso, yo tampoco lo conocía, que al final va un poquito más allá de la genética, porque lo que hace es que pasa una interacción entre los genes y los factores pues, no hereditarios, ¿no? Y bueno, pues al final nos da como mucha idea de cómo puede ir el transcurso de la enfermedad a lo largo de las diferentes etapas de la vida, pues aún se vaya desarrollando. Como perspectivas futuras, ahí ya no lo veis porque esa parte no sale. Pero bueno, como perspectivas futuras, el artículo dice que el problema de los subtipos es que a día de hoy pues, no tiene aplicación en la clínica de ningún tipo, pues porque no se ha investigado suficiente sobre ellos y no podemos hacer una caracterización buena acerca de ello. Pero que sí que el futuro es un poco esperanzador y que hay determinados avances, ¿no? Y dicen que la línea debe ser esa, un poco el centrarnos en estos enfoques multiómicos de los que hablan, de integrar lo que es toda la neuroimagen con datos de genética. En general, a lo largo del artículo especificaban mucho o que es necesario sacar los subtipos en base a la genética, porque al final es lo que te indica qué sustratos neurobiológicos están ahí, ¿no? Y luego, aparte, hace referencia a la necesidad de estos estudios de grupos transdiagnósticos en los que no solo estamos incluyendo una enfermedad, porque estamos al final sesgando toda la información, ¿no? Y entonces, bueno, decía que la única forma de superar un poco esta problemática que hay con la heterogeneidad es incluir estas dos cosas para poder hacer subtipos que nos permitan a la hora de hacer el abordaje clínico y de dar respuesta al tratamiento a los pacientes, pues que sea de forma personalizada y más precisa en general. Y hasta ahí. Sí. Hasta ahí todo. Sí.
Vale, ¿alguna duda o cosas así? ¿Hay surgido? A ver si es que me descargo otra cosa. No te preocupes, sí. Ya, bueno, pero es que sin las diapositivas me pierdo. Se me ha hecho una catástrofe. Bueno. No sé, yo cuando le dije a Emma que este podía ser un artículo interesante para el grupo, que es un artículo publicado en Biological Psychiatry, que es una revista muy buena, que nos menciona, desde luego, para hablar un poco más de eso de mencionarnos o no, pero que yo creo que es especialmente interesante el ver que en enfermedades que están en principio muy bien establecidas, como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Alzheimer, tienen exactamente los mismos problemas que tenemos nosotros. Y probablemente esto se debe a que, claro, que el cerebro, a diferencia de otros órganos como el hígado, pues las diferentes regiones, incluso las diferentes células hacen cosas diferentes. En el hígado hacen todas las células lo mismo. Y además se influyen unas en otras, es decir, la función de unas modifica la de otras. Y esto pues implica un grado alto de complejidad. Yo creo que cualquier biotipo que definamos va a ser artificial, pero va a ser mucho mejor a efectos prácticos, es decir, de tratar de definir mecanismos sobre los que actuar con tratamientos, sean del tipo que sea, que el enfoque actual, que es clasificar los estudiantes en base a síntomas, que eso es lo que vemos, me cuentas, en la enfermedad de Alzheimer también, pero que con un poco más de apoyo por parte de la anatomía patológica, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues que ciertamente, como veis, el artículo habla de cosas que llevamos haciendo mucho tiempo, muchísimo tiempo. Por ejemplo, cuando habla, ya centrándonos en nuestro campo, en la esquizofrenia, pues habla de un tipo con una corteza más o menos normal y otro tipo con una corteza muy alterada, ¿no? Eso en el año 2005 lo publicamos como un grupo que llamamos prepeliniano y un grupo que llamamos no prepeliniano de pacientes. Prepeliniano que decía que la esquizofrenia era una demencia precoz. Entonces, allá por la década de los 20 del siglo pasado, ¿no? Y había otra cosa que, bueno, que desde luego está claro que los estudios transdiagnósticos y más pues es algo que llevamos haciendo ya bastante tiempo. A mí casi siempre, no sé, me llama la atención lo mal que nos citan. Y yo creo que es un hecho, por desgracia, cada vez más frecuente, que yo tengo cada vez más la sensación, además cuando reviso artículos, que mucha gente lo que hace es leerse el abstract y nada más que el abstract. Porque fijaros que cuando habla de la esquizofrenia hablaba de que un grupo que tenía casi seguro alterado el tálamo. Sí. Y además déficit de cognición. Y además, por otro lado, había déficit en el volumen, el grosor de la corteza cerebral. Pues es que ese es el tipo 1, precisamente, porque si lees el artículo entero, resulta que el tipo 1, que era el que tenía déficit cognitivos y menos también grosor de corteza, también tenía déficit significativos en el tálamo que no tenía los tipos. Que cuando hablamos de los pacientes trepelinianos tenían también alteraciones subcorticales muy marcadas, etcétera, ¿no? Es decir, que era un tipo diferenciado, el de los tipo 1 que definimos, definido en base a la cognición. Pero resulta que el artículo, yo creo que hasta la fecha más bueno que tenemos de subtipos, que es el de tu tesis, pues no, que estaría perfectamente a tiempo de mencionarlo, ¿no? Bueno, seguramente a nosotros nos pasan también un montón de artículos sobre los temas que hay, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que debería mencionarnos más, no sé si con el YouTube este no hacemos nada, pero publicamos están en revistas de una amplia visibilidad y cada uno verá lo que hace. Pero bueno, me desahogo de esta queja porque yo creo que hacemos mucho más de lo que aparece luego reflejado. Ustedes no están mencionando mucho más, ¿cierto? En las revistas, pero bueno.
Bueno, hala, ya está. El que quiera quejarse de algo más, que se queje. Y el que quiera comentar algo, que lo haga. A mí lo que me ha parecido al leerlo, que en la mayoría de los artículos como que no se centraban en una cosa en concreto. O sea, en nuestro grupo creo que quizá la parte buena es que cogemos como datos de muchas cosas. O sea, cogemos datos cognitivos, tenemos datos más funcionales, estructurales, o sea, que al final de sintomatología clínica, como que tratamos de hacer como ese abordaje y en los artículos que había en la revisión de este artículo en concreto, muchos no hacían eso, simplemente cogían como los datos anatómicos y ya, y no se paraban a explicar ningún tipo de integración con otro tipo de datos. Claro, además esto muchas veces tiene que ver con que ahora cada vez es más frecuente que se empleen bases de datos que cada uno aporta ahí un montón de resonancias magnéticas, por ejemplo, o hacer estudios con bases de datos grandes de estas que hay disponibles públicamente, pero que lo único que se conoce es que esa resonancia está en la carpeta que pone esquizofrenia, pero nadie conoce los casos. Nuestro grupo en eso, pues sí, ciertamente tenemos una mayor fiabilidad, como hemos dicho muchas veces, de los diagnósticos y de una mayor riqueza de datos. ¿Queréis comentar algo más o...? Muy bien. Pues nada, si no hay nada más, seguimos la semana que viene, que no sé a quién le toca. ¿Por una idea? ¿Sí? Pues, vale, pues ya lo prepararemos. Y la sesión con Barcelona es el miércoles, ¿no? Es el miércoles próximo. ¿Sí? Muy bien. Venga, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.